Y comenzamos en este maravilloso tema que se llama el avivamiento presente. El avivamiento o la manifestación del Espíritu Santo presente. Vamos a la palabra en Habacuc capítulo 3 versículo 2. Así dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Según de Timoteo 1:6 dice, por lo cual, dice el apóstol Pablo, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno, por tu fidelidad y tu amor tan grande para con nosotros. Porque nos has amado con ese amor eterno que has dado al unigénito, Jesucristo, el primogénito de entre los muertos, para que nosotros tengamos vida en abundancia, Señor. Gracias te damos por ello, Padre. Te exaltamos y te bendecimos, porque has sido fiel a tu palabra y a tus promesas. Tú cumples cada promesa. Te damos honra y honor. Hoy desatamos espíritu de revelación, sabiduría abundante, para que se abran los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender, comprender cuál es la herencia en los santos, en Cristo Jesús. Declaro que tu palabra no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada en el nombre de Jesús. Con esta palabra el día de hoy, Señor, podremos ver en manifestación el poderío y la majestuosidad del Espíritu Santo en la asamblea y donde quiera que estemos. Su gloria siempre estará sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos muestras, tú nos revelas, Señor, esa gloria que ya está en tu iglesia, Señor, pero que ahora está en manifestación a través del conocimiento, del avivamiento, Señor, presente. Creemos que somos los encargados, Señor, en ese tiempo de avivar tu obra a través de la manifestación del Espíritu de Dios, Señor. Y te damos gracias. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres el maestro, el guía. Tú nos enseñas, Señor. Que las palabras que salgan de mi boca sea tu palabra, Señor. Y no mis pensamientos, ni mis sentimientos, Señor. Sino tu palabra, Señor. Que sale ungida, declaro por mis labios, Señor. Para bendecir a esta congregación y para bendecir a todos los que nos ven por los medios de comunicación. En el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues estamos viendo el tema que se llama el avivamiento presente. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la segunda de Timoteo 1:6, en una traducción que se llama lenguaje sencillo: no dejes de usar la capacidad especial que Dios te dio. La Biblia de Jerusalén dice, te recomiendo que revives el carisma de Dios. Y ahí está hablando de los dones en operación, dones del Espíritu Santo. Nácar Colunga dice, te amonesto que hagas revivir la gracia de Dios que hay en ti. Reina Valera 1865, por lo cual te amonesto que despiertes el don de Dios que ya está en ti. Está a lo mejor dormido en muchos, pero ya la idea es que usted lo ponga en operación, que lo despierte, que lo avive, que lo manifieste y lo externe al mundo que necesita de ese poder, de esa gracia, de ese favor que ya está en ustedes. ¿Qué estamos viendo? La manifestación del poder del Espíritu Santo, el avivamiento, que ya está, mi hermano. Pero va a depender de nosotros que no lo apaguemos. Se apaga por muchas circunstancias, por la falta de amor o la maldad. Dijo el Señor Jesús en Mateo 24, muchos se apartarán por la maldad. El amor se enfriará por esa maldad, dijo el Señor Jesús. Así es que nosotros tenemos que tomar en consideración esas palabras del Señor Jesús. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11. Ya no podemos ser iglesias apagadas donde no hay manifestación. Ya no podemos ser iglesias como una de tantas iglesias que solamente venimos a escuchar el sermón dominical. Ya no tenemos que ser como una de las demás iglesias cristianas que solamente la gente viene a recibir
un mensaje motivacional. Un mensaje motivacional, sino venimos a ser edificados. Edificados para que lleguemos a ese varón perfecto, a la unidad de la fe del varón perfecto que es el Señor Jesús. Para que cuando usted ande así aquí en la tierra, sea como Juan y Pedro o el apóstol Pablo, que levantaron un paralítico fuera de un templo. Que usted sea así. Y que usted opere en ese mismo poder que operó el Señor Jesús cuando anduvo sobre la tierra. Ese realmente es el avivamiento, mi hermano. El avivamiento no es ser unos religiositos más que solamente van a escuchar un sermón dominical, que les hablaron de que se arrepentían de sus pecados y salieron tranquilos y en paz de ese lugar. Yo no digo que usted venga a tener paz, puede tener paz por el poder de Dios y la palabra, pero yo quiero que usted salga edificado para hacer las mismas obras del Señor Jesús y aún mayores. San Juan 14:12. Que usted sea de esos que operaron en el Antiguo Testamento y quedaron registrados sus hechos. Así también queden registrados los hechos de usted en el mundo espiritual, para que Hechos 29, que es donde estamos ahorita, nuevamente se escriba la historia. Y cuando usted se vaya de la tierra, realmente la gente pueda decir, esta persona, realmente Dios estaba con él. Porque se veían los milagros de Dios a través de él. Eso puede decir la gente cuando usted se vaya de esta tierra. ¿Me está oyendo lo que le estoy diciendo? No cuando Dios se lo lleve, cuando usted se vaya de la tierra. Porque Dios lo quiere a usted saciado de larga vida. Dios lo quiere 120 años. No tiene por qué irse antes. Ya depende de usted que viva más tiempo sobre la tierra. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1. No sé si estamos bien centrados ahí en la cámara. Para nuestros amigos de Facebook, me hago más a la izquierda, más a la derecha. ¿Estamos bien? Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 11 dice así: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Se ha dado cuenta que toda obra de fe debe ser con la manifestación de su poder? Toda obra de fe debe ser con su poder. Lo dice el versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes, y ustedes en Él sean glorificados, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesús. ¿Cuál era la oración del apóstol Pablo? Mire, la oración era que se cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Él oró por usted, mi hermano. Él oró por usted, que se cumpla todo propósito en usted. Todo propósito de bondad y toda obra de fe con el poder del Espíritu Santo. Pero también dice, ¿para qué debe cumplirse todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder? Para que Jesucristo sea glorificado. Y no nada más para eso, fíjese. Para que usted sea glorificado en Jesús. Cuando usted hace las obras del Señor Jesús aquí en la tierra, Jesucristo es glorificado. Pero la gente verá honra en ustedes. Porque si ve las obras de Jesús en ustedes, entonces dirá la gente, entonces realmente Dios está con él. Así como le dijo Nicodemo al Señor Jesús: tú no puedes hacer todas las obras que haces si Dios no está contigo. Si Dios no está con él, no puede hacer las obras. Asimismo, desciende el Señor Jesús. Y la gente
Era atractivo el evangelio del Señor Jesús, porque era un evangelio con poder. No era un evangelio de religiosos que solamente trataban de simular que Dios estaba con él. ¿Cuántos saben que muchos simulan que Dios está con ellos? Pero usted pídale demostración del poder y no se la van a dar. Digo, hay muchas iglesias de todo tipo, mi hermano. Los testigos de Jehová van a tocar a la puerta de ustedes de 2 en 2 y le van a hablar del reino de Dios. Entonces, cuando usted le pide una demostración del reino, no se la van a dar. Vengo a predicarte el reino de Dios, le van a decir a ustedes, porque son los testigos de Jehová del reino de Dios, el salón de ellos es el salón de los reinos. Si es el salón del reino, me pregunto yo, ¿se verán milagros, señales, maravillas y el poder de Dios manifiesto? No. ¿Alguno de ustedes ha ido a un salón de esos? Yo me he asomado por fuera. Son salones muertos. El reino de Dios, dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 12, mire, ¿qué dijo del reino el Señor Jesús? A ver, si hay manifestación del reino, entonces se tiene que ver lo que el Señor Jesús dijo aquí. Mateo capítulo 12, en el versículo 24, 12:24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. A Jesucristo le atribuyeron que echaba fuera por un poder de las tinieblas. Entonces, Jesucristo, sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo, palabra de ciencia vino en ese momento. Adivinó en pocas palabras el pensamiento de los fariseos, ¿me entiende? Les dijo el Señor Jesús, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿De qué está hablando? De un reino de las tinieblas, ¿sí o no? Está hablando de un reino de las tinieblas, ¿ok? Es decir, está hablando de un poder de un reino de las tinieblas. Sabemos que los que usan Satanás como brujos, satanistas, sabemos que tienen un poder limitado y mínimo a comparación del poder que Dios ha puesto dentro de ustedes, que ha puesto sobre ustedes. Es limitado, mi hermano. Si no, tráigase un satanista un día, tráigase un brujo y demostraremos ese poder. Así como Moisés mostraba con la vara que le había... La vara de Aarón mostraba y se convertía en una serpiente y devoraba a las serpientes de los brujos. Tráigase un brujo y usted va a ver el poder de Dios en manifestación. Tráigaselo. Le reto a que traiga un brujo. Que traiga un brujo a mostrar su poder. ¿Ok? Y vamos a poner a uno de ustedes contra el brujo. ¿Qué creían? ¿El pastor se va a agarrar contra el brujo? No. Uno de ustedes. Eso ya no les agradó mucho, ¿verdad? Pastor, mejor no se traiga al brujo. Así está bien todo. Dios mío. Ahí todos se quedan espantados, ¿no? Mateo 12, versículo 27. Aquí le dice el Señor, está hablando de cómo permanecerá el reino de Satanás, pero aquí está hablando ya de otro reino. 27, dijo el Señor Jesús, si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros padres? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, dijo el Señor Jesús, por el Espíritu de Dios, que ya está también aquí en ustedes, sobre ustedes, mi hermano, pero si yo, dice el Señor Jesús, por el Espíritu echo fuera, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino poderoso de Dios. ¿Está entendiendo? Si Jesús echó fuera a los demonios, usted también los puede hacer. Porque el Señor Jesús dijo, yo me voy, pero ustedes harán las obras que yo hago. ¿Cuántos saben que echó fuera demonios el Señor Jesús? Del joven lunático que se revolcaba en el fuego y en el agua, y el espíritu ese lo quería matar, y el Señor Jesús le echó fuera. Estamos hablando de un reino de poder. Es más poderoso el reino del Señor
Es más poderoso el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Está entendiendo? Entonces estamos hablando de que el Señor Jesús echó fuera a los demonios. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Pero resulta que el Espíritu Santo que reposó y estuvo sobre el Señor Jesús también está sobre los que han creído en Jesús y han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. He ahí la importancia de que le estoy diciendo que usted tiene que recibir ese poder. Tiene que recibir ese poder. Ya está Cristo dentro de ustedes, pero ahora tiene que venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Usted ya es templo del Espíritu Santo, pero tiene que venir sobre ustedes para ser revestidos de ese poder, de lo alto. Si no, la verdad, va a ser difícil que usted lo haga aquí en la tierra, si no recibe ese poder. Va a ser muy difícil. Si va a permanecer como hijo de Dios, se va a ir al cielo, pero si no tiene ese poder, no va a haber quien le ayude cuando usted necesita ser reforzado a través de hablar en otras lenguas. El que habla en lengua extraña a sí mismo se fortalece, se edifica. En 1 Corintios 14 dijo el Señor. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente he llegado a ustedes el reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí, mi hermano. Pregúntele entonces cuando le toquen a la puerta y les digan, somos los testigos del Señor y tenemos el salón del reino de nosotros. Entonces hace las mismas obras que Jesús. A ver, inmediatamente vamos a buscar un loquito y échale fuera a los demonios. Pregúntele usted. Entonces haz las obras de Jesús. Impon las manos sobre este enfermo y dile a la enfermedad que salga. Y usted va a ver la respuesta que le van a dar. Van a decir que ya no existen las sanidades, que ya no existe eso. Entonces, ¿cuál reino predican? El reino humano de ellos, de su religión. ¿Está entendiendo? Cada quien, nosotros somos los destinados de mostrar ese poder. Y si no mostramos ese poder, realmente entonces es una religión más todo esto. Es una religión más. ¿Está entendiendo? Ok. Muy bien, si regresamos a 2 Tesalonicenses, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y ustedes sean glorificados en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús. Cuando usted hace las obras del Señor Jesús, aquí es glorificado el Señor Jesús. Pero si usted va y predica un evangelio sin demostración de poder, no glorifica a Jesús. O lo glorifica a medias. Porque no manifiesta ese poder. ¿Me entiende? No lo manifestamos ese poder. Entonces no hay glorificación de Jesús. Entonces usted, de repente, el Señor les trae a memoria a algunos de ustedes. Recuerdo que cuando estaba en aquella religión, aquel hombre vestido de negro con sus faldotas me decía que a lo mejor Dios me quería castigar. Pero nunca oró por mí ni por mi enfermedad. Y la mayoría que veía enfermos y se estaban muriendo eran de esa religión, donde yo estaba antes. Algunos de ustedes yo sé que le estaba trayendo a la memoria a eso el Señor. Lo sé, palabra de conocimiento, lo sé. Sé. Yo solamente sé que lo sé. Por el Espíritu de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Nos habían engañado en la religión donde estábamos, mi hermano. Por eso, si no hay demostración de poder aquí, no es glorificado Jesús, dijo el apóstol Pablo. Y usted, menos usted va a ser honrado. La gente no quiere ver a un religioso más que ande gritando en la calle que Jesús es su Salvador. Porque la gente va a decir, bueno, ahora muéstrame ese Jesucristo que tú predicas. Porque muchos hablan de Jesucristo. Hasta el borrachito de la esquina habla de Jesucristo. ¿Cree en Jesús? Sí, creo en Jesús. ¿Piensa en Jesús todos los días? Sí, pienso en Jesús todos los días. Hasta el borrachito que anda ahí tirado en la calle, él piensa en Jesús. Él necesita a Jesús también.
Pero necesita conocer lo que está escrito de lo que Él es en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Se quedan muy serios. Muy bien. Entonces vamos a ver la primera de Pedro, capítulo 4. Vean que no nada más son palabras cuando hablamos el Evangelio. No son palabras. No son palabras nada más. Estuve ministrando a unas personas este jueves y hubo una manifestación del poder de Dios ahí. Personas que nunca habían escuchado el Evangelio, mi hermano. Y hubo una manifestación del poder de Dios. Siempre la hay. Lo que pasa es que necesitamos operar en ello. Primera de Pedro capítulo 4 dice en el versículo 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No hable lo que piensa, sino conforme a las palabras de Dios. Pero también dice que si alguno ministra, ministre conforme a ¿qué? Al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Si usted habla, hable conforme a las palabras que Dios habló, no conforme a su religión se lo enseñó. ¿Está entendiendo? Es que en mi religión decían que Dios cuando quería me llevaba al cielo. Pues usted no hable conforme a su religión, hable conforme a lo que Dios dice. Juan 10:10, Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. Él no dijo para que usted se fuera antes de tiempo, ni tuviera que morir antes de tiempo. Eso es lo que dijo Jesús. Yo creo lo que Jesús dijo. Salmo 91:16, yo te saciaré de larga vida. Proverbios capítulo 3, serán prolongados los días de tu vida. ¿Me entienden? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Es decir, siempre las palabras van a ir acompañadas del poder de Dios. Las palabras que salieron de la boca de Dios, que son repetidas por usted, van a ir acompañadas de lo que se llama poder del Espíritu Santo. Marcos 16. Marcos capítulo 16, Mateo, Marcos, dice en el capítulo 16, versículo 19 y 20, ¿ya lo tienen? Marcos 16, 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando ¿qué? Confirmaba la palabra ¿con qué? Con señales. Con señales que seguían ¿a quién? A la palabra. Las señales seguían ¿a qué? A la palabra de Jesús. La palabra de Jesús que ahora sale por su boca, le seguirán las mismas señales. ¿Qué señales? Vea las señales que hizo el Señor Jesús. Ahorita les vamos a ver algunas. ¿Estamos de acuerdo? Que siempre la palabra irá acompañada de un poder. Si usted habla, habla conforme a la palabra que salió de la boca de Dios. Si usted ministra, ministre conforme a ese poder que Dios da y que ya le dio a usted y está sobre ustedes. Todos los que han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, todos los que han recibido el poder de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Ya está ese poder, pero siempre debe ser palabra y poder. Porque a través de la palabra viene la fe. Y la fe esa atrae el poder de Dios. Cuando usted declara la palabra del poder de Dios sobre una enfermedad, ¿qué cree que va a pasar? La enfermedad va a huir. Ese espíritu de enfermedad tiene que huir. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Realmente siempre, en un momento dado,
en el Antiguo Testamento usted va a encontrar casos y hechos de sanidades, que acudían los hombres al profeta de Dios de esa época y se veían milagros. ¿Recuerdan el caso o el hecho de, vamos a Segunda de Reyes, creo que por ahí está, de Eliseo cuando ministró y resucitó a un niño? ¿Sí lo recuerdan, no? Segunda de Reyes y en Primera de Reyes también hay otro caso con Elías. Creo que en Primera de Reyes 17 hay un caso, vamos a verlo. Mire, ya estaba en operación el poder del Espíritu Santo, mas no estaba habitando dentro de cada creyente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Primera de Reyes capítulo 17. Estamos hablando de Elías. Y voy a leer desde el versículo 17. Primera de Reyes 17, ¿ya? Mire, la operación del poder del Espíritu Santo. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave. Estamos hablando de la viuda de Sarepta, ¿sí? Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado es afligido, haciéndole morir su hijo. ¿Por qué lo dijo Elías que Dios había supuestamente hecho morir a su hijo? ¿Por qué cree usted? Porque no tenía la revelación del nuevo pacto, donde Jesús dijo: el ladrón no viene a matar sino hurtar y destruir, pero yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. El Señor Jesús en San Juan 8, 44 y 45 dice: el homicida ha sido Satanás desde el principio. Mateo 19, el Señor dijo: no hay uno bueno sino solo Dios. Juan 5, 19 al 21 dijo el Señor: Dios da vida a los muertos. Así dijo el Señor Jesús. No tenía la revelación Elías, por lo tanto habló así. ¿Estamos entendiendo? Pero Dios en su misericordia muestra su poder a pesar de la ignorancia de algunas personas. En algunos casos, no siempre. Lo importante es vivir por fe y no por ignorancia. ¿Me entiende? Primera Reyes 17, versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Jehová oyó la voz de... A ver, cuando alguien clama a Dios o desata algo que se llama palabra de Dios aquí, ¿cuántos saben que Dios siempre oye? Dios siempre oye. ¿Estamos entendiendo? Y Jehová oyó la voz de Elías. Algún día usted se habrá preguntado: a lo mejor Dios no habrá oído mi voz, no oye cuando oro, le oro a Él. Usted se preguntará a lo mejor. Siempre Dios escucha la oración del justo, dice, y está atento a sus oraciones. ¿Sí? Entonces dice: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué pasó? Resucitó entre los muertos, mi hermano. Resucitó entre los muertos. El espíritu de ese niño y el alma habían salido de su cuerpo que había desfallecido. Y nuevamente, ¿qué cree que pasó ahí? Fue sanado. ¿Cuánto sabe que fue sanado? Porque imagínense, regresa el espíritu y con el corazón muerto, pues no. Tuvo que sanar de la enfermedad. Pero aparte regresó el espíritu en un cuerpo totalmente sano. Estamos entendiendo que hubo sanidades en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Estaba en operación el poder de Dios y acudían ¿a quién? Acudían al hombre de Dios, al profeta en esa época. ¿Sí? Al que Dios estaba usando, al ungido de Dios, por decirlo así. ¿Me entiende? Ya estaba provista la sanidad desde antes de la venida del Señor Jesús. Ya Dios manifestaba su poder para sanar. Vamos a ver otro caso, Segunda Reyes capítulo 5, el caso de Naamán.
Segunda de Reyes capítulo 5. ¿Ya? Vamos a leer del versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria. ¿Cuántos saben que el rey de Siria era un rey pagano? No era de los que adoraban a Dios en el tabernáculo de reunión. No era del pueblo de Israel. Era un rey pagano. Por lo tanto, el general del ejército del rey de Siria también, ¿cuántos saben que era un general pagano? ¿Sí o no? Bueno. Dice, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. ¿Quién? El general. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿cuál era el problema? Era un leproso. ¿Sí? Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Es decir, tenía una sirvienta israelita, este general del ejército de Siria, ¿sí? Dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjense, este israelita, ¿cuándo saben que era una persona que normalmente se congregaba en la sinagoga de reunión ahí en Israel? ¿Cuántos saben que escuchaban las palabras del Señor cuando dijo Jehová Rafa, Jehová tu sanador? ¿Ella entendía todo eso? ¿Sí o no? Okay. Y entendía que había un ungido de Dios para el cual pueden acudir y Dios operaba un milagro creativo para que lo sanara. Todo eso creía esta mujer. Okay. Versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, si así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que este envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considera ahora y ven cómo busca ocasión contra mí. Pensó todo lo peor el rey de Israel, ¿sí o no? Pero el detalle es que no era el rey de Israel el encargado de ministrar el poder de Dios para sanar, ¿sí? Sino era ¿quién? Elías, ¿sí? Versículo 8, cuando Eliseo el varón, perdón, era Eliseo, cuando Eliseo el varón de Dios, mire, ya hablamos de Elías y ahora estamos hablando de otro hombre. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ¿por qué no abrió la puerta Eliseo? Por 5 razones. Miedo. ¿Entendés el mensaje o no? Para nuestros amigos de Argentina y de Colombia, 5 dedos juntos significa miedo. Muy bien. Y vino Naamán, versículo 9, con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Por qué dijo eso Eliseo? Por una palabra de sabiduría de Dios. ¿Sí o no? Y lo puso a hacer un acto de fe. ¿Cuántos saben? Un acto de fe. Y Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar. ¿En qué creía este hombre? En la imposición de manos. Está tremendo, ¿no? El profeta Eliseo saldrá a mí, invocará el nombre de Dios, impondrá mis manos sobre la lepra y la lepra desaparecerá. Imagínense la fe de este hombre. Versículo 12. Perdón, versículo
12. Dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Por qué creen ustedes que lo mandó al Jordán y no a esos dos ríos? Porque reconocía que de Israel tenía que venir el Mesías. Le está diciendo Elías. De ahí venía la salvación. ¿Ok? Versículo 13, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, no seas tonto. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Conforme a qué? Lanzó una palabra a Eliseo y el otro solamente tenía que operar y actuar en esa fe de creer que esa palabra venía de Dios para que recibiera su sanidad. ¿Está entendiendo? Aún en la actualidad, nosotros podemos lanzar una palabra de sanidad y nuestros amigos que nos ven por internet también van a ser sanos por una palabra de Dios. Y ahorita lo vamos a experimentar, ¿ok? Versículo 14. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó totalmente limpio. Pero fíjense la reacción de este hombre cuando recibió el milagro. Vean la reacción. Muchos reciben milagros y sanidades y que han estado en este lugar. ¿Cuánto sabe? Pero nunca regresan. Cuando recibe un milagro de parte de Dios, uno siempre es para glorificar a Jesús, dar testimonio de lo que Jesucristo hizo. Vean nuevamente. Versículo 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué reconoció este hombre? Que no había otro Dios tan poderoso como el Dios de Israel. 16, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová, el Dios Altísimo. Este hombre se convirtió automáticamente al recibir ese milagro, mi hermano. ¿Sí o no? Pero hoy la humanidad, el pecado se ha extendido tanto en la humanidad que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, que a pesar de que vengan y reciban un milagro de Dios, nunca le dan la gloria a Dios. Este hombre dijo, ya no sacrificaré a nadie más, ya no adoraré a otro Dios, solamente al Dios de Israel. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Eliseo no aceptó los presentes? ¿Por qué se imagina usted? En primer lugar, porque el poder de Dios no se compra con dinero, ni con bienes. Es totalmente gratuito para todos ustedes. Si usted quiere recibirlo hoy el día y no lo ha recibido, es gratuito. La sanidad es gratuita. Si nosotros hablamos de diezmos y ofrendas, es para suministrar y que la obra de Dios siga adelante, no porque se le cobre un milagro. Nunca cobraremos un milagro, mi hermano. Si usted dio una ofrenda es para que usted prospere financieramente, no es porque el milagro que recibió. Había un hombre en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, recibió el poder de Dios, se apartó de Cristo y puso su consultorio espiritual. Ministraba a los enfermos por el poder del Espíritu Santo y les cobraba una cantidad. Ya se dio un caso de esos. ¿Y sabe qué pasó? Ese joven no duró mucho tiempo, murió. Y fíjese lo que va a pasar aquí. Versículo 18. En esto, perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. En pocas palabras él decía, voy a acompañar a mi jefe
Y cuando vaya a adorar ese lugar, si me inclino, no es porque me estoy inclinando en ese Dios, porque mi corazón está en el Dios de Israel. ¿Sí? Para que usted no ande diciendo, ay, es que no acompaño a mi familiar a tal iglesia porque me voy a contaminar. Si su corazón no está ahí, no se va a contaminar. Es muy sencillo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Sí? Versículo 19, y él le dijo, ve en paz, se fue y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía, bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas y te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos. ¿Cuántos saben que eso no lo dijo Eliseo? Ya estaba mintiendo para agarrar un dinero. ¿Cuántos saben que Eliseo sí podía agarrar dinero? Sí podía agarrar esos bienes que le daba. Era legal. Pero sin embargo él mostró que no era por el poder de Dios que lo estaba agarrando. ¿Me entiende? No porque no era correcto que los agarrara. Sin embargo, este hombre, el siervo de Eliseo, actuó con un corazón diferente. Dice, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en sus bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. ¿Cuándo se los dio el profeta? Se clavó con ellos, ¿no? Se quedó con ellos. 25, y él entró y se puso delante de su señor. Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, sigue mintiendo. Él entonces le dice, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Fíjense, palabra de conocimiento vino en ese momento. Dios le estaba mostrando como una visión de lo que hizo su siervo Giezi. Así es que nosotros no nos podemos escapar de Dios, mi hermano. Podemos engañar a uno que otro hermano aquí, pero el corazón solamente lo conoce el Señor y Él sabe cualquier cosa, ¿ok? Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, le pregunta. Es tiempo. O sea, como diciendo, en este momento no es correcto que tomes dinero, porque creerá Naamán que su sanidad tenía un precio. ¿Sí? No tenía más precio más que la fe de Naamán. 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Por qué cree? Por avaricia. ¿Sí? Bueno, pero ya vimos, lo importante de este caso es que vimos a Naamán limpio de la lepra, ¿sí o no? Ya le puse 2 casos, con 2 ungidos de Dios, 2 profetas, a los cuales Dios utilizó para sanar a un enfermo, ¿sí o no? Era común en Israel que fueran con el profeta de Dios para ser sanados. Incluso también iban con el que ministraba en el altar, el sacerdote de la descendencia de Aarón, y ahí ofrecían holocausto. Y gran parte de ellos eran, los limpiaban en unas aguas especiales para ser limpios. También se hacían procedimientos para sanar, o actos de fe. Ya existían en el Antiguo Testamento, como parte ritualística. Ya existía el poder de Dios para sanar, para que me entiendan. Pero en la época de los fariseos, básicamente, se había perdido todo. Ya no se veían las sanidades. Ya no era común para ellos ver sanidades. Y mire, vamos a ver en Mateo 23. ¿Por qué dejó de haber esas sanidades
esa manifestación de milagros. Aquí vamos, el Señor Jesús nos los muestra en Mateo 23. Nos muestra por qué se había alejado el poder de Dios en esa época. Quiero decirle que ya están los videos del domingo pasado, todavía ya están en internet, para que usted pueda accesar a él, el del domingo pasado, la enseñanza, si usted no pudo venir. Mateo capítulo 23, versículo 23. Mire, si usted lee un subtítulo que pone ahí arriba del 23, dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Sí está hablando de escribas y fariseos, ¿ok? Dice desde el versículo 1: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. ¿A quién se estaba dirigiendo? Al populacho, para que me entienda, de aquella época. A los que seguían a Jesús. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así hay mucho predicador, ¿sabe usted? Dice, pero no hace. Habla de diezmos ofrendas, pero no diezme ofrenda. ¿Sí? Es decir, predicaban cosas que ellos no vivían, los fariseos, para que me entiendan. Era lo que hacían ellos. Si vamos al versículo 23, aquí vienen los ayes del Señor Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué diezman la menta, el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y también la fe. ¿Cuántos saben que en esa época también existía la fe? También existía la fe. ¿Moisés fue un hombre de fe? ¿Sí o no? ¿Y hubo otros hombres de fe como José? Era un hombre de fe. Sin embargo, después de la ley usted va a encontrar a Josué, un hombre de fe. ¿Sí o no? Pero ¿sabe una cosa? Se había perdido la manifestación del poder de Dios. Y aquí dice Jesús, ¿por qué? Porque eran hipócritas. Porque solamente hablaban la palabra, pero no la practicaban. ¿Cuánto usted ha conocido muchos lugares que solamente hablan lo que está escrito, pero no lo practican? Hermano, dice que los enfermos sanarán. ¿Están sanos los de tu congregación? Pastor, líder o como te llames. No, pues todos están enfermos, hasta yo. Entonces, no practicas lo que estás enseñando. Vamos a practicar aquí, ¿qué les parece? Para no ser hipócritas. Estira sus manos al frente. Y luego voltéese y véanselos si tiene una más corta que la otra. Que le salga natural esto. Yo sí tengo la derecha más corta que la izquierda. Luego estírenlos al frente. Estírenlos al frente solamente y sepárenlos poquito. Y el poder del Espíritu Santo va a comenzar a mover sus vértebras, sus músculos. La persona que me está viendo por internet va a sanar de la dolencia, del dolor de cabeza, del dolor de corazón. Y el Señor pondrá en el nombre de Jesús en este momento unos riñones nuevos. En el nombre de Jesús. Le ordeno esos pulmones que funcionen perfectamente por el poder de tu palabra, Señor. Ordeno un milagro creativo a manifestación. Personas con pies planos, ahora mismo. Ordeno un arco en manifestación. Arcos en esos pies planos ahora mismo son formados, recreados por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Solamente usted diga, lo recibo.
En el nombre de Jesús. Ahora, si alguien traía pies planos, de aquí, de este lugar, o del lugar donde están viendo, quítense sus zapatos. Y van a ver el arco puesto ahí. ¿Alguien traía pies planos? Chéquese sus pies. Por fe, quítese los zapatos. Y ahí está el arco en sus pies. Hágalo, 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 hágalo. El poder de Dios está presente. Siempre está presente. Donde hablamos su palabra, donde hablamos de su poder, de su gracia y de su favor. ¿Lo puede creer? Al que cree todo lo es posible. Es posible porque el poder de Dios está siempre presente, vigente, palpable. En cada momento Él está presente. Él nunca se aleja de nosotros. Siempre está ahí en manifestación. Esa gloria de Dios siempre está en manifestación. ¿Alguien traía pies planos que se puede checar sus pies? ¿Sí? ¿Nadie traía pies planos? ¿Tú traes pies planos? ¿No traes? ¿No traías? Ok. ¿Alguien traía? Nadie traía, ¿verdad? Si alguien traía, ahorita una vez seguimos ministrándole. Porque Jesús está en el asunto, ¿ok? Nos quedamos en Mateo 23. ¿Pudo ver el poder de Dios moviendo sus manos, sus vértebras? Ahí está el poder de Dios siempre presente. Versículo 23, Mateo 23, 23, ahí vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezma la menta en el eneldo y el comino, y dejan lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué no se vieron milagros? Porque ya no había misericordia, mi hermano. Todo era una religión en los fariseos. Póngase a pensar cuando llegaba uno de otra nación con los fariseos. Póngase a pensar, ¿qué cree usted que pensaban de él? Pensaban que se contaminaban con ese gentil. ¿Sabe usted eso? ¿Cómo podría acercarme a un gentil? Me voy a contaminar. Ya no había misericordia. Por lo tanto, si no había misericordia, no había poder de Dios. ¿Vieron la misericordia de Eliseo? ¿Vieron la misericordia de Elías? Eso ya se había terminado. Y cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de amor manifiesto. ¿Está entendiendo? ¿Por qué cree que el Señor Jesús hubo un gran avivamiento en su época? ¿Por qué cree? Por el amor que tenía el Señor Jesús hacia las multitudes. Pero eso ya se había terminado. El Señor Jesús dice, ustedes hacen obras, pero dejen lo más importante. La fe, la misericordia. Dejaron lo más importante, dice el Señor. La fe, la misericordia y también la justicia de Dios. Versículo 24. Guías, ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ahí luego me lo traducen. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, nuevamente le dicen, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. ¿Cuántos saben que ellos necesitaban amor? Misericordia hacia la humanidad, que ahorita en muchos lugares no los hay. Hay muchos líderes que nada más quieren el dinero a la gente, ¿sabe usted? Y están ahí de líderes, de ministros, solamente por el dinerito que traen. Y muchos que son complacientes con los que dan más dinero y les dan preferencias. ¿Sí sabía eso? En la actualidad también lo hay, mi hermano. ¿En esos lugares se manifestará el poder de Dios? No, mi hermano. Donde opera el poder de Dios es donde realmente la misericordia está y se manifiesta en ustedes, en su corazón. Derraman ustedes misericordia y amor. El mismo amor de Cristo que ya está en ustedes tienen que manifestarlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, por eso se había apagado toda la manifestación de sanidad, mi hermano. En pocas palabras, no había un avivamiento. Está todo apagado. Todo estaba apagado. ¿Sí o no? Vamos a seguir leyendo más adelante. ¿Qué más hicieron estos hombres por lo cuales no se veía el poder de Dios? Versículo 29. Vamos a leer.
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y dicen, hubiésemos vivido en los tiempos, en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices a la sangre de los profetas. Es decir, cuando andaba la hermana Jezabel detrás de Eliseo, dijeron ellos, nosotros no lo hubiéramos hecho, dijeron los fariseos. Así que, versículo 31, así que dan testimonio contra vosotros mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenan la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparé de la condenación del infierno? ¿A quién le dijo serpientes y generación de víboras? No les dijo a las multitudes. ¿A quién le dijo? A un sistema religioso. A los que vivían bajo un sistema donde decían pero no hacían. Decían que tenían mucho amor y que ayudaban a la gente, pero no lo practicaban. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Por eso les decía, hipócritas falsos, que solamente son alguien que está, un hipócrita es alguien que está como actuando, para que me entienda. Está actuando que ama, pero no ama, fingiendo. Así que cuando, dígale que está a su lado, te amo mi hermano o hermana, te amo en Cristo Jesús, dígale. Dígale que está a su lado, te amo en Cristo Jesús. Si le vio la cara medio de Hipócrates, no se crea, no, es broma. Yo sé que sí lo ama usted. Muy bien. Entonces vamos a seguir leyendo. 34. Por lo tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Cuántos sabes que eso se cumplió? Al apóstol Pablo lo apedrearon, mi hermano, casi estuvo como muerto, dice. Algunos eruditos dicen que realmente murió y resucitó. Pero los fariseos decían que no eran así. Y persiguieron al Señor Jesús. Después persiguieron al apóstol Pablo. El apóstol Pablo antes era un perseguidor de la iglesia. A Esteban lo mataron. ¿Me entiende? Pero ellos predicaban su religión. Y dejaron a un lado la justicia de Dios. El amor o la misericordia y la fe. Cosas importantes lo hicieron. Por eso no hay avivamiento. Incluso aún en iglesias cristianas, mi hermano, por eso no están avivados. Y a nosotros que nos quede un ejemplo. Si queremos un avivamiento interno a nosotros y que expresarlo hacia afuera y que se vean las obras de Jesús en nosotros, tenemos que quitar esa hipocresía en nosotros. ¿Me entiende? Y tenemos que operar realmente en misericordia y en amor. Y en fe, porque si no lo hacemos, no podremos entrar a este avivamiento en el cual estamos entrando 2017. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya le mostré. Lucas capítulo 13. Vamos a ver una actitud nuevamente de una persona que se molestó con el Señor Jesús. Lucas capítulo 13. Si usted lee toda la historia, se va a dar cuenta que el Señor Jesús sanó en el día de reposo a una mujer que tenía 18 años enferma. Pero vamos a leer nosotros la historia vamos a leer Lucas capítulo 13, vamos a leer el 14. Después de que el Señor puso las manos, dice el 13, sobre ella, ella se enderezó y luego y glorificaba a Dios. Estamos entendiendo que el Señor Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Ya no había sanidades por la hipocresía de los fariseos, porque decían y no hacían. Sin embargo, el Señor Jesús dijo que ya no había amor, no había misericordia, no había fe. Y ahora que los fariseos estaban viendo el poder de Dios en manifestación, imagínense cómo se ponían. 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente,
6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Por qué no sanaban a esa mujer durante 18 años si era una mujer israelita, hija de Abraham? Que estuvo 18 años yendo a la sinagoga para ser sanada, pero ¿por qué nunca sanó? Porque no había poder en operación. Porque eran hipócritas y había mucha maldad dentro, decía el Señor Jesús. Límpiense primero por dentro. Ahí está el problema. No hay amor, no hay misericordia, no hay fe en ustedes. Por eso no había manifestación del poder. ¿Está entendiendo? 18 años esta mujer no pudo sanar en la sinagoga. Y luego el fariseo se jactaba y decía, tienes 6 días para ir a la sinagoga a ser sanada. Pues sí, pero nunca sanó la mujer ahí. ¿Está entendiendo? Versículo 15, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita nuevamente. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿quién la había atado 18 años? ¿Quién la había atado? Acompañado de la religión. ¿Sí o no? Porque esta mujer iba a la sinagoga. Y si Satanás la tenía atada era ¿por qué? Por la religión de los fariseos, que hablaban y no hacían. ¿Sí o no? Esta mujer iba a la sinagoga, pero no era sana, porque no mostraban la misericordia, el amor y la fe. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿quién la tenía atada? Satanás y la religión. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas palabras, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero, ¿quiénes eran los adversarios? No era el pueblo, mi hermano. Pero el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Jesús. Esas mismas obras gloriosas de Jesús, usted mismo las puede hacer, para que la humanidad, el mundo sin Cristo, pueda regocijarse y ver realmente el poder de Dios en manifestación aquí en la tierra. Que Dios no los ha abandonado, que Dios no se ha olvidado de ellos, que Dios está en el asunto con ellos. Cuando usted muestra ese poder, ellos van a comprender que Dios los ama. ¿Me entiende? Que no se trata de palabras nada más, sino de demostración de poder del Espíritu. No se trata nada más de palabras, mis hermanos. ¿Está entendiendo? No son palabras nada más. ¿Sí? Isaías 58, ya con esto vamos a terminar. ¿Cuál es la actitud de una persona que está avivada? Es aquel que muestra el poder de Dios para liberar. Jesucristo, el primer gran avivamiento fue a través del Señor Jesús. Dice que la multitud lo seguía. Y grandes personas creían porque veían el poder de Dios en manifestación. Hermano, ¿pero qué no dice la palabra que creerán por el oír la palabra? Oían la palabra de Jesús, pero no nada más la oían, sino que veían las señales. Y las señales y el poder de Dios que se veía a través del Señor Jesús era lo que confirmaba la palabra. Y esa palabra confirmaba era lo que creían ellos y se acercaban a Jesús por ellos. Pero si va usted y predica la palabra sin demostración de poder, no será eficaz su evangelismo. ¿Me entiende? Había un hombre en Culiacán que decía, hermano, yo doy seminarios de evangelismo explosivo. Y usted le preguntaba, hermano, ¿cuántos miembros tiene en su iglesia? 3. Eran 3 en su iglesia. Pero si es evangelismo explosivo. ¿Qué es evangelismo explosivo? ¿Andar predicando en las calles y gritando? No. Es predicar y llevar el poder de Dios. Porque la gente quiere ver algo más en este tiempo, hermano. Así como en la época de Moisés. ¿Se ha dado cuenta que los brujos veían el poder de Dios? Así hoy también tienen que ver el poder de Dios. Y le voy a mostrar que las multitudes que seguían al Señor Jesús, muchos en cierta manera le seguían porque les daba de comer, muchos. Pero otros muchos le seguían porque veían. No nada más oían, veían las señales. ¿Me entiende?
Hermano, pero ¿qué no? La palabra hablada nada más es la que... No, la palabra hablada con demostración del poder, con esas señales que le siguen a la palabra, porque si usted habla algo, tiene que seguirle algo que se llama poder, señales. Eso dijo el Señor Jesús. Pero si usted habla algo y no le sigue esas señales, o sea, no es palabra de Dios en manifestación. Es palabra de Dios sin manifestación. ¿Sí está entendiendo? A lo mejor ni siquiera es palabra de Dios. ¿Ok? Isaías 58, y con esto terminamos. Y ese hermano de evangelismo explosivo nunca se veían milagros ni señales. No lo seguían las señales, pero era evangelismo explosivo. Yo quiero decirle que el evangelismo explosivo es aquel que imita a Jesús aquí en la tierra. Es aquel que imita a Jesús. Si usted no está imitando al Señor Jesús en misericordia, en amor y en poder, entonces usted no está en el evangelismo explosivo. No somos. Todos somos, ¿cuántos saben que todos somos evangelistas? A lo mejor no todos tienen el don de evangelista, pero todos son evangelistas. Porque el Señor Jesús dijo que la comisión le había sido impuesta a usted, de predicar el evangelio a toda criatura. Usted es un representante de Cristo aquí en la tierra. Isaías 58, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo, desde el 1 vamos a leer. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la causa de Jacob, a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Esto mismo mi hermano le estaba hablando precisamente en la época del fariseísmo. ¿Sabía que no todos los israelitas eran fariseos? ¿Sí sabía o no sabía? ¿Había gente que no creía en Dios? Hermano, así como los mexicanos, algunos no creen en Cristo. Ajá, exacto. No crea que todos eran fariseos. Las multitudes que seguían a Jesús no eran fariseos y muchos ni siquiera creían en Dios. ¿Sí? Versículo 2 dice: me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscan vuestro propio gusto y oprimen a todos vuestros trabajadores. Es decir, eran personas que querían agradar a Dios por un ayuno, pero están haciendo cosas malas, oprimiendo a sus trabajadores. ¿Está entendiendo? He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Para qué ayunaban? Para contiendas y debates. Sí sabía que la esposa de Acab, Jezabel y Acab, sabía que ayunaron para pedirle dirección a Dios para matar a un hombre, Nabot creo que era, para quitarle su viña, su sembradío. Ayunaron y le ayunaron a Dios. Ayunamos en estos tantos días, Señor, para que nos dé dirección para matar al del terreno enseguida, para quitar el terreno. Así lo hacían los fariseos, mi hermano. Así lo hacían. Si no, lea la historia de ese hombre llamado Acab. Y aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Por eso no había manifestación del poder de Dios. ¿Se han dado cuenta? Versículo 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová? Pregunta. ¿Verdad, Dios? Que alguien esté ayunando y metiéndose en oración para cosas malas, o hipócritamente.
Versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí. Diga, ese es el ayuno que escogió Dios. ¿Lo puede decir? Muy bien. ¿Cuál? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. ¿No es el ayuno dice, que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿No ese es el ayuno que envió Dios? Vea, entonces cuando usted practique ese ayuno, que es el ayuno de las obras de fe, ayudar al huérfano, al oprimido, al hambriento, al que no tiene vestido, librar al que está oprimido por Satanás, el diablo, que lo está destruyendo ahí en el mundo de las tinieblas porque usted no le predique el evangelio, que aquel que está enfermo postrado en cama porque usted no va y le impone manos para que sane. Dice el Señor, no es este el ayuno que yo estoy enviando a hacer, que son las mismas obras de Jesús. Cuando usted dice voy a ayunar, entonces va a decir voy a salir a ministrar a un enfermo. ¿Está entendiendo? Cuando usted haga eso, entonces vendrá el versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y ese es el avivamiento, mi hermano. Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Siempre la gloria de Dios y la gloria que Jesús tuvo en esta tierra, la honra que Jesús tuvo, Él dijo, esa misma gloria, Señor, yo también se las doy a ellos, para que esté en ellos. Así como tu gloria estuvo en mí, esté en ellos. San Juan 17, 22, 23. Esté en ellos tu gloria. Entonces, cuando usted haga y practique ese verdadero ayuno, que es librar al oprimido, actuar en amor con las personas, liberar a aquel que está a punto de la muerte, liberar al enfermo, a la persona que está y se va a ir al infierno sin Cristo Jesús, entonces sí nacerá la luz como el alba, es decir, vendrá el avivamiento. ¿Se entendiendo? ¿Cómo viene el avivamiento? No viene por declarar multitudes, ese no es el avivamiento. El avivamiento comienza por una actitud interior, para expresarla en el exterior y que vean a Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Cuando usted se pare en un lugar, vean a Cristo Jesús, y el amor y la misericordia de Cristo Jesús. Cuando usted se para en un lugar, vean los milagros y las señales que Jesús hizo, y aún mayores, para que digan, Dios está con él. Y puede usted mostrar ese amor de Dios en Cristo Jesús a través de ustedes. Entonces, cuando haya ese mismo sentir en todos nosotros, como en Hechos capítulo 2, entonces, cuando estaban todos unánimes reunidos, descendió o vino un estruendo del cielo, como de un viento recio, y se repartieron lenguas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y usted lee en Hechos más adelantito, y va a ver que las naciones oían lo que ellos hablaban y decían. Y usted va a ver que el mismo Señor Jesús los seguían por los milagros, las señales y las maravillas, y la misericordia y el amor que tenía, porque les daba de comer. Entonces sí, vendrán las multitudes, porque primeramente usted inició con un deseo en su corazón, de avivar su corazón y avivar ese don que fue puesto en ustedes, el amor de Dios que ha sido puesto en cada corazón por el Espíritu Santo que les fue dado. ¿Está entendiendo cómo viene un avivamiento? Qué difícil pensarán unos, pues así viene. El avivamiento de Azusa así fue. El avivamiento que hay allá en África, que hoy en la mañana lo compartí con TV Joshua. Usted ve a todos los africanos allá danzándole a Dios, y esas multitudes, ¿por qué cree que están ahí? Por el amor que expresa ese hombre en ir a ministrar a los que están endemoniados y enfermos. Vea las administraciones de TV Joshua, véalos. Y por eso está el lugar grandísimo, porque partió primero de un cambio interior, de un deseo por amar a la humanidad, un deseo por amar primeramente a Cristo, un deseo por servir a Cristo, un deseo por mostrar la misericordia de Dios, un deseo por ir a libertar al oprimido. ¿Lo está entendiendo? Si no, lea Lucas capítulo 4, ahí léalos. Cuando él leyó el libro y abrió el libro del profeta Isaías en la sinagoga,
Y dice, aquí se cumple, en este momento, que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu del Señor no va a venir sobre ustedes, sino el Espíritu de Dios, si usted no tiene una actitud de servir al Señor Jesús, si usted no tiene una actitud de amar la obra de Dios aquí en la tierra, si usted no tiene una actitud de amar a sus semejantes, no va a venir el Espíritu de Dios sobre ustedes porque usted no tiene un objetivo, ni un plan trazado, ni un propósito aquí en la tierra. Porque el Señor Jesús dijo, el Espíritu de Dios ha venido sobre mí por cuanto me he ungido. Si usted está ungido es para eso, que dice en Lucas 4. Mire, lee el 14. Jesús volvió en el Jordán, en el poder del Espíritu. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Si se difundió toda su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y el Señor abrió el libro en el profeta Isaías y dijo, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a todos los que están oprimidos por el diablo. ¿Está entendiendo? Entonces sí, se cumplirá lo de Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo ese anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba, pero también está con ustedes. Así es que todo depende de nosotros, el traer un avivamiento aquí a la tierra, a un poderoso, y que la gente venga porque vea la manifestación. Pero si no estamos unánimes en ese amor y esa misericordia y en este mismo propósito de Dios para aquí, para la tierra, para avivar, Él no podrá avivar su obra, nosotros la avivaremos a través de nuestra expresión interior, de expresar el amor de Dios que está en nuestro interior y la misericordia de Dios. Entonces el poder de Dios estará en operación continuamente las 24 horas del día. Usted podrá ver que donde quiera usted que ande, va a ministrar y va a haber milagros. ¿Está entendiendo? Y realmente ese es el avivamiento. Y se lo voy a mostrar el próximo domingo, cómo el primer gran avivamiento vino a través de Jesús. Le voy a mostrar la actitud de Jesús, lo que Jesús hacía y por qué las multitudes seguían a Jesús. Y era porque veían no nada más el poder de Dios, sino la misericordia de Jesús. ¿Me entiende? Pero es la misma misericordia que ya fue puesta dentro de ustedes cuando usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Póngase de pie y demos gracias al Rey, a nuestro único Dios, a nuestro único Señor y Salvador, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu incomparable amor, Señor Jesús, que es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y es el que guarda nuestra mente, nuestros corazones y nuestros pensamientos. Es tu amor, Señor, que nos ha sido dado y ha sido puesto dentro de nosotros, por tu Espíritu que nos fue dado. Amigo de Internet, si tú que me estás viendo en este momento por Facebook, Radio Manantial de Vida GDL y Fe y Poder Guadalajara, te invito a que recibas al Señor Jesús, si no lo has hecho en esta mañana. Y todos los que están aquí que no hayan recibido a Jesús en su corazón y quieran experimentar el nuevo nacimiento en su espíritu y poder estar seguros que cuando partan de esta tierra ustedes no van al infierno, van directamente a la presencia de Jesús. Repitan conmigo esta oración, cierren sus ojos, todos vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. Y repetir conmigo, Señor Jesús, en esta tarde, yo abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Yo creo que tú eres el Señor y que Dios te levantó de entre los muertos, del abismo, y que ha resucitado y está sentado a la diestra del Dios Padre. Señor Jesús, ahora mismo te recibo en mi corazón y creo con todo mi corazón que eres mi único y suficiente Salvador.
Tú eres mi único Dios, mi único Señor. Ahora, ya no estoy solo. Tú estás conmigo, aquí, dentro de mí. Y ahora estoy juntamente contigo, legalmente hablando, sentado en los lugares celestiales. Y sé que después de mi largura de años y de días, aquí en la tierra, y parte contigo, estaré en el paraíso, juntamente contigo. Gracias, Jesús. Amén. Señor, te adoramos. Cierra sus ojos y vamos a adorar y alabar un momentito al Señor Jesús. Vamos a exaltarle en un momento y vamos a declarar que es incomparable su amor, porque no hay otro amor tan grande como el tuyo, Señor. Creemos en el poder de tu palabra, Señor. Diga, en mi corazón solamente hay amor, misericordia y fe. Yo creo, Señor, y decido actuar como un hijo tuyo, no como un hipócrita como los fariseos, para que tú muestres tu amor, tu gracia, tu poder, y puedas usarme para liberar a multitudes oprimidas por el diablo, y puedas mostrar tu gloria, tu poder en manifestación en cada momento donde yo me pare, donde yo me presente. Ahí estará tu gloria en manifestación. Señor Jesús, me dispongo a hacerlo, a amarte con todo mi corazón, a ti y a la humanidad, a mi prójimo como a mí mismo. Yo declaro que soy amor. Yo declaro que soy amor y que amo a la humanidad que ha sido creada por ti. En el nombre de Jesús, Señor, yo no apagaré este avivamiento. Al contrario, yo avivo ese don que ha sido puesto dentro de mí. Ahora yo lo avivo y creo que tu obra será avivada por mí. Me dispongo a ser un siervo útil para ti, Señor. Alguien que pueda servir a tu evangelio, Señor. No podré pagarte, Dios, tu amor me dio la salvación. Padre de amor, su Hijo dio por mi perdón. Jesús murió. Traigo mi adoración, la derramo a tus pies, a los pies de Jesús. Incomparable es tu amor, incomparable eres tú, Rey de gracia y perdón. Tú lo hiciste por mí. Incomparable es tu amor, incomparable eres tú, Rey de gracia y perdón. Tú lo hiciste por mí. ¿Cómo podré pagarte, Dios? Tu amor me dio la salvación. Padre de amor, su Hijo dio por mi perdón. Jesús murió. Traigo mi adoración, derramo a tus pies.
tu amor, incomparable eres tú, Rey de gracia y perdón, tú lo hiciste por mí, tú lo hiciste por mí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu manifestación. Gracias, declara en manifestación tu gracia, el poder, avivamos el don que está dentro de nosotros. Ahora, si alguien está con una dolencia en este momento, no le vamos a pedir que pase al frente, solamente pongas tu mano en el dolor ahí, pongas tu mano en el poder del Espíritu Santo, que está en operación siempre, pero en esta unción corporal vamos a desatar y declarar la palabra, así como lo hizo Eliseo. Y Naamán creyó y dijo, por la palabra del siervo de Dios, por la palabra que salió de la boca de él y que provenía de Jehová, el Dios de Israel, por esa palabra yo soy sano, limpio de toda lepra. Y así mismo hoy lanzaremos esta palabra. Tócate el lugar donde tengas tu problema, que no es tu problema, ahora Cristo cargó con él. Donde esté ese engaño de Satanás o esa enfermedad, puedes tocarte ahí. Y ahora mismo, en este momento, por la gloria de Dios en manifestación, desatamos, declaramos milagros creativos, toda enfermedad, dolencia. Isaías 53, 4, 5. Derecho legal a la sanidad en operación ahora. Por ese derecho legal ahora declaro sanidad sobre esos cuerpos y ordeno fuera toda enfermedad, seco todo virus por el poder de tu palabra. Y declaro un milagro creativo, manifestación del Espíritu Santo ahora en esos cuerpos. Toda dolencia desaparece ahora. En el nombre de Jesús son puestos órganos nuevos. Órganos nuevos son puestos. Órganos nuevos ahora. En el nombre de Jesús los ordenamos del mundo celestial. Ahora órganos nuevos son depositados. Ángeles traen órganos y son depositados por el poder del Espíritu Santo. En operación ahora. La gloria de Dios en operación. Shibra Nemasia Ambrobocose. Shibra Novocose. Incomparable es tu amor, incomparable eres tú, Rey de gracia y perdón, tú lo hiciste por mí. Incomparable es tu amor, incomparable eres tú, Rey de gracia y perdón, tú lo hiciste por mí. ¿Alguien trae un dolor que se le haya ido? ¿Alguien trae una dolencia, una enfermedad? El Señor te dará a conocer que usted ya fue sano por la llaga de Jesús. Y en los próximos análisis que se haga amigo de internet que me estás viendo por YouTube y por Facebook, esperamos esa manifestación, pero ahora que tú nos las digas, que tú nos hables de tu testimonio del poder sanador del Espíritu Santo en este tiempo. Den un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, precioso Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
En este momento nos despedimos de su amigo de Facebook. Tome asiento.